Entonces, el problema es que diseño centrado en las personas es demasiado nuevo. O sea, es todavía más nuevo que los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos son de los 70s y de los 80s. Y el diseño centrado en las personas es de los 90s, güey. O sea, este campo es tan joven. Y eso es siempre algo que decimos en la comunidad. Este campo es tan joven que la gente que lo fundó todavía está viva, güey. Y los puedes escribir por Twitter. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos. Esta es una entrevista de Simbiosis. El día de hoy conversaremos con una persona muy especial. ¿Qué tal? Ya estamos en un nuevo episodio de Simbiosis. De hecho, es una entrevista que se va a poner bastante buena, que tenemos con Adrián Solca, que es consultor UX y diseñador de servicios. Bienvenido a Simbiosis, Adrián. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oye, muchas gracias por invitarme, la verdad, ¿eh? No, pues es que tenía que ser, porque este es un podcast en el que seguido hablamos de UX y de cosas así que yo voy recomendando. Ajá. Pero pues está padre que tú vengas a explicarnos de estas cosas. No, hombre, creo que justo este es un tema que durante mucho tiempo generaba como mucho tabú, y el hecho de que pueda tener lugar en espacios como este, donde hablas mucho de innovación, de tecnología, de juegos, creo que justo ayuda a romper un poquito ese mito, ¿no? que tiene alrededor. Exacto, y no solo mitos, sino malos entendidos, ¿no? Hay percepciones erróneas de vez en cuando. Sí, exactamente. Y bueno, yo ya te conozco de hace un tiempo, tanto de las cosas que venías haciendo antes de conocerte personalmente, como pues ya personalmente también, ¿no? Pero quizá no muchos de los que nos escuchen, o no todos, pues sepan quién eres. ¿Podrías contarnos un poco de ti? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues mi nombre es Adrián Solca, me presento como consultor de diseño de experiencia de usuario. Y pues bueno, es un poco complicado explicarles lo que hago, porque cuando explico lo que hago, como que nadie me entiende. Porque, o sea, hago diseño de experiencia de usuario, pero nunca he tenido el título de diseñador de experiencia de usuario. O sea, la primera vez que lo tuve, he hecho esto durante ya casi... empecé oficialmente en 2010. Empecé a hacer algunos proyectos en 2009, entonces pues ya tengo 12 años haciendo esto. Pero nunca tuve el título de UX, o sea, nunca estuve en agencias de diseño. Yo no soy diseñador gráfico, yo hago otras cosas, ¿no? Okay. Entonces es un poco raro explicarles lo que hago, porque realmente lo que yo soy más como un estratega de diseño. O sea, yo no vengo de la escuela de diseño gráfico, de diseño visual, de diseño industrial, como lo que normalmente se identifica como diseño. Yo soy informático, estudié licenciatura en sistemas, y a lo largo de mi carrera he estado trabajando en agencias de publicidad digital, en consultoras digitales, en consultoras de innovación, como planner y estratega. Entonces, formalmente mis títulos han sido de estratega. He hecho planning digital, he hecho planning de redes sociales, he hecho planning de páginas y de sitios y de apps. Pero en el fondo, durante todos estos años, desde que empecé a hacer mis primeros proyectos, he estado aplicando el proceso de diseño y el proceso de UX. Y es por eso que digo que tengo tantos años haciendo UX, a pesar de que si vieran mi LinkedIn dirían, ¿este güey qué hace? ¿No? Porque la verdad es que cada vez que tengo que presentar un book o mi currículum o algo así, la verdad es horrible, porque es muy difícil mostrar como un hilo conductor en los proyectos, ¿no? Pero esa es como la manera más sencilla que tendría como de explicárselos, ¿no? Soy una persona estratégica que trabaja a nivel planeación estratégica, o sea, le ayuda a las marcas a generar planes y estrategias de lo que sea que quieran hacer, pero yo aplico herramientas de diseño centrado en las personas para que esos planes pues tengan esa pincelada de UX, ¿no? Perfecto, y para todos los que estén un poco confundidos, no se preocupen, ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito toda la cosa, porque sí, ciertamente es eso, es algo tan amplio y complejo, con diferentes vertientes, que puede ser difícil como agarrarle la onda, ¿no? ¿Por dónde empezar? Exactamente. De hecho, o sea, yo sufrí mucho de eso, porque yo empecé a hacer esto sin entender nada. O sea, yo no estudié diseño, yo no estudié nada de lo que muchas personas a lo mejor dan por hecho, y creo que justo me toca estar en el lugar donde puede estar algún radioescucha, ¿no? Así como de, pues, ¿de qué chingo están hablando? Sí, exacto. ¿Qué es UX? ¿Qué es estrategia? ¿Qué es todas esas cosas, no? Y
Y pues sí puede llegar a ser un poco intimidante, pero les prometo que está padre. Sí, sí, sí. Ahora, me gustaría comenzar con una pregunta de las que voy a soltar random en estos lugares. Ajá. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con un producto o servicio? Híjole, pues es que hay muchas. Mira, a ver, tengo una, yo creo que la experiencia más horrible que he tenido es cuando le hicimos toda la estrategia a una marca. La marca nos puso a pitch, ¿no? Era una marca de pizzas. Fue una de las primeras marcas que me tocó trabajar en mi carrera. Okay. Le hicimos toda la estrategia digital, le hicimos una propuesta de sitio, le hicimos una propuesta de redes sociales. O sea, le habíamos trabajado como todo. Y lo que hicieron fue cortarnos a nosotros, contratar a una agencia que era del director de marketing, o sea, en la que el director de marketing de la marca estaba asociado. Y se robaron toda la idea, así. La ejecutaron tal cual se los habíamos presentado nosotros. Esa fue, yo creo que ese fue mi primer shock de realidad de el mundo corporativo. Es difícil. Culero, ¿no? Sí. Casi. No, sí pasa. A mí también nos pasó en algún momento también en una agencia, hicimos un pitch y de repente, alguien más lo estaba ejecutando. No tienen madre. Pero bueno, eso también te enseña como, o sea, como que sienta esas bases. O sea, sí está culero, pero también es como, bueno, yo también voy a establecer una base de que pues yo no voy a jugar así, ¿no? Exacto. Esa es una experiencia que me brinca ahorita a la mente. ¿Y la mejor? La mejor... Híjole, he tenido un montón. Fíjate que yo creo que la mejor experiencia que he tenido fue... Hace 2 o 3 años tuve la oportunidad de trabajar en un startup que se llama Rocket.la, que seguramente ahorita si alguien conoce el producto, seguramente los está llenando de spam de correo. O sea, el producto en general era bastante irrelevante. Los founders son bastante mediocres en su manera, como la que querían ejecutar. Pero fue una oportunidad maravillosa de aprender lo difícil que es crear un producto, ¿no? O sea, cuando no hay una guía clara, cuando no hay una definición clara de qué es lo que hay que hacer, lo único que tienes es a tu equipo. Y que tu equipo se ponga la camiseta y te diga, pues sabes que yo tampoco entiendo nada, pero entre todos vamos a salir y nos vamos a romper la madre y vamos a hacer el mejor trabajo que podamos hacer. Ninguno de nosotros duró 1 año en esa empresa porque la rotación era enorme, porque la empresa es horrible, pero creo que ese año que me quedé con ellos crecí más de lo que había crecido en 8 años anteriores. Entonces yo creo que mi mejor experiencia fue trabajar en ese startup por el equipo que tuve oportunidad de formar. Y lo que aprendí en ese rol. Sí, porque ahí estuviste como líder de producto, ¿no? Exactamente, esa fue una gran oportunidad que tuve para salirme de publicidad y justamente empezar a entrar a producto digital, y esa fue una gran experiencia. Sí. Qué padre. Pues gracias por compartirla. Y me gustaría también comenzar conociendo a Adrián Solca, ya no solo como diseñador, ¿no? Como estratega. Me gustaría entender un poco qué hacías antes, incluso, o sea, sé que estudiaste sistemas y como tú bien ya no lo dijiste, pero antes de estudiar sistemas, ¿qué onda? ¿Qué te llevó a estudiar esto? ¿Qué hacías? Por ahí también veo que eres músico, ¿no? Pues mira, creo que soy un geek típico. Cuando estaba empezando mi carrera tenía un amigo que me decía que ser un geek es alguien que se apasiona por las cosas, ¿no? Y pues yo desde muy chico tuve oportunidad de que mi padre me inculcara mucho el gusto por los sistemas informáticos. Me regaló mi primera computadora, fue una IBM 386, o sea que todavía tenías que cargar DOS, o sea, ni siquiera entrabas a Windows, todavía tenías que entrar al sistema operativo para cargar Windows. MS2, 5 1/4, sí, exactamente, con floppies, ¿no? Mis primeros juegos también venían en floppies, que tenían un sistema de seguridad en donde te daban un cartoncito, donde tenías que alinear unos números y con eso podrías prender el juego. Ese era su copyright, ¿no? O sea, siempre he estado rodeado de tecnología y siempre me ha encantado la tecnología. O sea, he estado en todas las generaciones de videojuegos. O sea, tuve chance de jugar desde un Atari, desde los primeros modelos de Atari, un 2600. Y pues he jugado, para mí los videojuegos han sido como ese
es como eso que te marca las diferentes etapas de la vida, ¿no? O sea, como conforme vas creciendo y vas cambiando de generación de consola de videojuegos o de generación de juegos en computadora, y como que eso ha ido marcando las diferentes etapas de mi vida. Tengo la etapa en la que jugábamos StarCraft, el primer StarCraft, el Broad War. Tengo la etapa en la que jugábamos StarCraft 2. La etapa en la que estamos ahorita, ¿no? Todos en esta generación de PlayStation 5 y todos estamos frustrados por lo que está haciendo Cyberpunk, ¿no? O sea, realmente la tecnología ha dictado todos los aspectos de mi vida. Y, por ejemplo, parte de lo que me gusta de la música también es eso. O sea, lo que me gusta mucho de hacer música, yo soy un terrible músico. O sea, de hecho, ahorita en la cuarentena me puse el propósito de empezar a estudiar porque tengo muchos años tocando, pero nunca he entendido qué es lo que hago. Pero me gusta mucho escuchar música y como que descomponer los componentes de una canción y tratar de interpretarlos, ¿no? Y entender como qué hizo el ingeniero para que sonara así, o qué hizo la banda, o qué efecto usan, o qué le ponen, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera como que yo soy un geek de cómo funcionan las cosas y de cómo la tecnología te permite lograr que esas cosas funcionen. Y mi vida entera ha sido como una iteración de esas fases. O sea, o estoy inspirado por un videojuego, o estoy inspirado por ciencia ficción, o estoy inspirado por Star Wars, o estoy inspirado por la música, pero siempre es como ¿Cómo podemos aplicar toda esta innovación que nos está rodeando y cómo podemos hacer algo mejor de lo que ya tenemos, ¿no? Sí, entonces, claro. Pues ese es, o sea, es como mi carrera profesional, es muy difícil, me aburro muy fácil, entonces brinco mucho de sistemas computacionales. Sí. Brinco mucho de proyectos. Me iba a salir de mi carrera, por ejemplo, para estudiar música, pero me terminé quedando en la carrera y ahorita no ejerzo mi carrera, hago algo creo que completamente diferente a lo que hubiera estudiado, porque no me gusta programar, no me gusta desarrollar. Eso es interesante, sí. Sí, entonces, pues, o sea, creo que soy como la suma de todas esas experiencias, ¿no? La oportunidad de haber tenido tecnología a muy temprana edad, la oportunidad de haber sido como una persona, yo te diría como culturalmente disidente, ¿no? O sea, nunca he estado a favor del mainstream, nunca me ha llamado la atención encajar, ¿no? Uh-huh. Y creo que el poder estar fuera de el poder ser ese tipo de outcast que te permite ver las cosas desde fuera hacia adentro, te permite cuestionarte por qué las cosas no pueden ser diferentes, ¿no? Y pues de alguna manera como que la música y los videojuegos me han inspirado y también las bandas que escuchas y los juegos que escuchas siempre son como este héroe, ¿no? Este héroe que rompe el molde y este héroe que dice, oye, pues ¿por qué todas las cosas tienen que ser exactamente como todos los demás dicen que tienen que ser? Y pues de alguna manera esa ha sido mi inspiración para todo lo que he hecho y ya una vez que inicié como mi carrera formal, porque creo que todo lo que hice antes de entrar a trabajar fueron pilotos, ¿no? Okay. Estaba buscando como una personalidad o una identidad, pero ya una vez que empecé a trabajar y encontré la disciplina de diseño, me permitió enfocarme exactamente en definir eso que creo que soy ahorita, ¿no? Esta persona que utiliza la estrategia para ayudarle a otras personas a resolver problemas. Entonces, pues básicamente esa es la versión en la que estoy ahorita. Y ese es como el camino que he recorrido para convertirme en lo que soy ahorita, ¿no? Ok, oye, ¿y cuándo fue este momento en el que encontraste esa disciplina o cómo fue? Fíjate, qué buena pregunta. Creo que no necesariamente en algún momento me di cuenta que ya había llegado como a este punto de decir, creo que ya puedo definirme y sé que soy esta persona que ve diseño y ve UX como una filosofía de vida, ¿no? Creo que justamente el mindset de diseño es algo que estás en constante formación y en constante desarrollo y que cada iteración aprendes algo nuevo. Entonces, híjole, no sé si podría apuntar a un momento en específico, pero te puedo decir que no fue hace mucho, ¿no? O sea, cada año hago un ejercicio de introspección y de análisis para reflexionar si me gusta la dirección en la que está yendo mi vida, si me gusta la persona que soy y que tengo que cambiar. Okay. Y es en esos momentos en donde hago como como metafóricamente clavar una estaca en la tierra, ¿no? Como de decir, bueno,
para saber qué tengo que cambiar, tengo que definir qué soy, ¿no? Y entonces cada iteración, cada arranque de año, cada planeación que hago ese ejercicio de hacer esa estaca, de decir, bueno, voy a definirme para de aquí ver para dónde voy. Entonces, básicamente lo que te ando contando es lo que tengo en mente, que es la última definición que hice de mí mismo. Perfecto, perfecto. Sí, y es que, como lo comentábamos también, pues esta transición, ¿no? Que haces de sistemas y luego te vas a liderazgo y ya luego vas a estrategias, cosas así. Pero me gustaría que nos brindaras esta perspectiva de que un UX no es necesariamente alguien, no sé, alguien visual o alguien muy enfocado en cierta parte, ¿no? En cierta disciplina, porque hay diseñadores industriales, ingenieros, psicólogos, entra la literatura, la filosofía, o sea, entra la tecnología, ¿no? Los programadores, y de repente ya tenemos Creative Techs. Entonces, no sé cómo pudieras desmenuzar qué es UX o quién puede ser un UX. Fíjate que antes de entrar específicamente a los títulos, o sea, creo que me gustaría como partir de esta base de que a mí lo que más me motiva del diseño es que a ojos de la disciplina centrada en las personas, todos somos humanos. O sea, es muy difícil tratar de categorizar a la gente, y eso creo que es lo revolucionario que tiene esta disciplina, que es, antes veníamos de, ¿eres mamá o eres estudiante, ¿no? O eres trabajador godínez o eres trabajador de agencia creativa, ¿no? O sea, como que a los humanos nos gusta hacer estas clasificaciones, pero obviamente cuando tratas de juntar a dos personas te das cuenta que si juntas a dos mamás, no tienen absolutamente nada que ver. O sea, no porque sean mamás, son personas que tienen los mismos gustos o los mismos intereses, ¿no? Actividades y... Las mismas, exactamente, sí. ¿No? La misma formación. O sea, lo que te define a ti como individuo es un conjunto, es una sopa única de ingredientes, de cultura, de experiencia, incluso de balance de neuroquímicos, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de esta disciplina es que las divisiones de los diferentes roles que tenemos son divisiones artificiales, son divisiones que tenemos establecidas para que nos ayudan a nosotros a entender mejor qué es lo que le entregamos a las personas que nos están contratando, pero sí quiero hacer la aclaración de que yo creo que el valor principal que tiene esto de lo que vamos a platicar ahorita es que a ojos de disciplina lo que somos es que somos personas. Y dentro de ese marco de personas tú puedes ser muchas cosas. Y a mí lo que me gusta mucho es que puedo ponerme una cachucha de estratega, una cachucha de diseñador o de gamer o de músico. Y no por eso entro en conflicto con mi identidad, ¿no? Exacto. Entonces, ahora que vamos a platicar del abanico de las disciplinas. Entonces, el diseño centrado en las personas, este tema de UX, viene derivado del árbol de la disciplina de diseño. Diseño no es más que la versión contemporánea de lo que hacían por ejemplo, me acuerdo mucho de los artistas renacentistas, ¿no? O sea, Da Vinci, por ejemplo, era pintor, escultor, médico, químico, hacía alquimia, ¿no? O sea, es un güey que lo que hacía es que pensaba fuera de la caja, o sea, trataba de entender y de explicar la realidad. De cómo funcionan las cosas, ¿no? Exacto. Y la manera en la que lo hacía era, o sea, cortando cosas, aventando cosas, o sea, son personas que experimentan, y fueron estas personas que se empezaron a preguntar cómo es que las cosas funcionan. Entonces, con el tiempo, conforme se empezó a establecer la academia, pues esa disciplina se partió en varias partes. Entonces, medicina, se crearon los árboles de medicina, se crearon los árboles de la ciencia, y después se quedó el árbol de diseño como este brazo expresivo, como este brazo de arte o de comunicación, en donde el diseño es como la creación de artefactos físicos, ¿no? Entonces, esa gran caja que se llama diseño se partió después en cosas más pequeñas como diseño gráfico, diseño visual, diseño arquitectónico, diseño industrial. Pero esos campos lo que tienen en común es que todos siguen el mismo proceso, porque todos son derivados de ese gran campo de diseño, que a su vez es este gran campo de ciencias, de una ciencia que trata de explicar y de entender cómo es que las cosas funcionan. Entonces, luego llega... Incluso, o sea, perdón, pero puede ser incluso hasta más especializado con el fin de distribuir o enfocar esfuerzos, ¿no?
Sí, claro. O sea, de hecho, es muy importante aclarar que los títulos profesionales son para explicarle al campo laboral que tú posees un cierto cúmulo de conocimientos, pero no es algo que a ti te define, ¿no? Uh-huh. O sea, una persona puede ser neurocirujano y psicólogo, o sea, sí, a pesar de que sean campos diferentes, o sea, un campo está más centrado en el comportamiento y otro campo está más centrado en la biología, pues tú puedes compartir ambos intereses. O sea, lo que estás haciendo es, yo tengo este título y lo que ese título implica es que tengo un cúmulo de conocimientos y si me contratan, puedo hacer estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo mismo, cuando tú eres diseñador, independientemente de si eres diseñador gráfico, diseñador industrial o diseñador arquitectónico, lo que tú estás diciéndole al campo laboral es, pues yo tengo esta formación, yo puedo aplicar estos conocimientos de esta misma manera. Pero todos vienen de un árbol en común. O sea, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, cuando no existían esas carreras, pues existe una gran carrera que se llama diseño, ¿no? Y no se preocupe, un diseñador de antes hacía lo que le pusieras enfrente. Es lo mismo que un programador, ¿no? Que hace 20 años no tenías desarrollador front y desarrollador back y diseñador de interacción y no sé qué. Antes nada más tenías el webmaster y ya. El arquitecto de información tal cual, ¿no? Exactamente. Y entonces las subespecializaciones vienen porque justamente el campo laboral requiere esta subespecialización, por decir, es que quiero una persona que únicamente se encargue de esta parte del proceso, ¿no? Entonces, el problema es que diseño centrado en las personas es demasiado nuevo. O sea, es todavía más nuevo que los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos son de los 70s y de los 80s y el diseño centrado en las personas es de los 90s, güey. O sea, este campo es tan joven, y eso es siempre algo que decimos en la comunidad, este campo es tan joven que la gente que lo fundó todavía está viva, güey, y los puedes escribir por Twitter. Sí. ¿No? Pues todavía ves a Nielsen Norman videos, ¿no? De sus mismos. Sí. Y y está Alan Cooper también, que también es fundador de la disciplina, le puedes mandar un tweet, y está criando cabras en su granja. Entonces, o sea, eso es lo irreal. Imagínate que los psicólogos le pudieran escribir un tweet a Freud, ¿no? Sí. O sea, ¿no? O que los arquitectos le pudieran escribir un tweet a, no sé, a los primeros brazos, Entonces, es una disciplina muy joven. Uh-huh. Y entonces vamos a entrar en estos campos y lo que quiero aclarar es, estos campos, pues yo lo veo como una especie de la disciplina tratando de entenderse a sí misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, recapitulando, ¿no? Venimos de este gran pensamiento disruptivo, de estos grandes pensadores que después derivaron en una academia que se llama diseño y después esa academia que se llama diseño se partió en algunas subespecialidades y después nació diseño centrado en las personas como un hijo bastardo, lo voy a decir así, porque no es un hijo directo de diseño. Ajá. Nació como un hijo bastardo en donde un güey que era psicólogo dijo, mira, los diseñadores hacen cosas interesantes, vamos a aplicar lo que ellos hacen. Pero el güey era psicólogo, el güey no era diseñador. Uh-huh. ¿Y sabes a quién se lo dijo? Se lo dijo a un programador, güey. Entonces, tienes a un programador y a un psicólogo jugando a querer ser diseñadores, güey. Entonces, obviamente sí es un hijo bastardo porque nadie sabe lo que estaba haciendo. O sea, se creó este caldo uh-huh. donde pues hicieron lo que entendieron y el psicólogo le metió sus mamadas de entender a las personas y el tecnólogo le puso sus mamadas de que las cosas tienen que servir y tienen que ser usables y tienen que ser accesibles. Y después dijeron, pues vamos, para que haga sentido, vamos a meterlo en este proceso y le vamos a llamar pensamiento de diseño, ¿no? Uh-huh. Y ninguno de los que participó en esta fórmula era diseñador. Uh-huh. Entonces lo que siguió pasando es que las compañías que empezaron a contratar estos servicios y estos procesos decían, no mames, qué chingón está, esto me está ayudando a que la gente le gusten más mis productos, tráeme más, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezó a crecer esta disciplina realmente sin mucho entendimiento de para dónde debería moverse. Y entonces empezaron a comerse otras disciplinas. El güey del lado de ingeniería, el desarrollador, empezó a traerse más gente de tecnología, ¿no? Dijo, pues necesito más programadores, güey. Ah, pero la programación también va cambiando, el contexto tecnológico va cambiando. Ahorita tenemos que partir a la gente que trabaja el front de la gente que trabaja del back, ¿no? Entonces vamos a tener a gente que se llama diseñador de front, diseñador UI, y vamos a tener otro güey que se llama UX engineer, ¿no? Haz de cuenta. Sí, que existe.
Exactamente, y es un güey de desarrollo de back especializado en pensamiento centrado en las personas. Y por el otro lado, el psicólogo empezó a decir, oye, pues está muy chingón, voy a empezar a traer sociólogos, voy a empezar a traer pues gente que estudia a las personas, ¿no? Y vamos a empezar a traer diseñadores gráficos porque necesitamos que nos ayuden a plasmar lo que estamos, lo estamos comunicando. Pero todo eso de alguna manera fue como esta masa amorfa que empezó a absorber otras disciplinas. A requerir, ¿no? De esas especialidades precisamente. Exactamente, a requerirlas. No es que hubieran ya estado adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo quedó el abanico? El abanico ahorita queda en la parte más abstracta. Tenemos a gente que se encarga de hacer la investigación y el entendimiento del proceso. Es decir, gente que trabaja con lo que la gente piensa. Y eso son cosas completamente abstractas. O sea, no estamos hablando de nada tangible. Estamos hablando de ideas, de necesidades, de miedos, de preocupaciones. Y en ese lado del espectro suele haber muchos psicólogos, sociólogos, antropólogos, porque pues es gente que le gusta escuchar los problemas de la gente. La verdad es que tienes que tener un hígado bastante echado a perder, porque sí te gusta mucho escuchar los problemas de la gente, pero muchos psicólogos que conozco suelen estar así. Tienes que estar de vacaciones, ¿no? También sí, irte a tu propio psicólogo también. Exactamente, ¿no? Entonces, esos güeyes lo que hacen es generar información que después personas que son más técnicas tratan de generar soluciones con ellas, ¿no? Entonces, como el contexto tecnológico ahorita ya requiere diferentes etapas. Y eso es lo que nos estableció la tecnología. O sea, eso no es algo que UX puso, sino que la tecnología ya dividió el front del back. Eso quiere decir que los sistemas que van de cara a la gente o la innovación que va de cara a la gente, con lo que interactúa la gente, es diferente a los sistemas que están detrás, ¿no? Entonces, como nosotros trabajamos en un ambiente tecnológico, porque el pensamiento centrado en las personas nació dentro del ambiente tecnológico, hemos creado esa especialización en donde hay gente técnica que trabaja en la parte de front, que son gente que son más de arquitectura de información, en este campo duro que se llama UX, ¿no? User Experience, User Interface Design, Interaction Design. Y después tenemos otra, ya no hay mucha gente en ese lado, pero llegamos a tener gente que está en la parte de atrás, en la parte de UX Engineering, ¿no? Que son estos desarrolladores que, si bien su primer trabajo es ser desarrollador, también tienen un pensamiento centrado en lo que los usuarios necesitan y constantemente evalúan si lo que están haciendo le funciona a la gente para lo que lo está desarrollando, ¿no? Sí, claro. Entonces, este choro gigantesco es porque creo que es muy importante entender que como está ahorita, va a cambiar. De hecho, ya está cambiando. O sea, conforme las interfaces están moviéndose a plataformas lingüistas o sin interfaz, como pueden llegar a ser los chatbots o como pueden llegar a ser los asistentes de voz, están generándose nuevos roles, como los lingüistas, los UX writers, por ejemplo. UX writer es muy nuevo. Exactamente. Literalmente es algo que se empezó a hablar hace 2 años. Sí. Y entonces ese es un campo que está cambiando. Y por eso, o sea, quería platicar todo el choro del principio, porque si lo ves como un flujo que ha venido formándose desde hace muchos años, puedes ver hacia dónde está yendo, ¿no? Y que lo que estamos hablando de la industria de diseño ahorita no es algo estático, es algo que va a ir cambiando de la misma manera en que la ha ido cambiando durante muchos años antes, ¿no? Sí, claro. Porque también algo que tiene, si no me equivoco, a mediados del año pasado, hay una cosa que es legal design, ¿no? Que es esta parte como de UX que pues, pretende que las personas que trabajan con las leyes, con proteger a las empresas, a las personas, lo hagan de una forma humanamente entendible, ¿no? Y antes pues, no era tan considerado, ¿no? El año pasado también fue la primera vez que se contrató a un ethical designer, güey. O sea, ya es un diseñador que lo que se encarga es de evaluar no si el sistema funciona, no de si el sistema es accesible, si el sistema es ético, ¿no? O sea, si está violentando algún derecho o es explotable por supremacistas blancos, ¿no? Entonces, sí. Ese es justo la prueba de cómo está evolucionando este rollo, ¿no? Ok. Y ahora, ya que tenemos todos estos diferentes disciplinas, especialidades que el tiempo los necesitó partidos,
¿cuál sería el tronco común que los une a todos? Pues bueno, todos tenemos esta parte que se llama diseño. Y lo que me gusta mucho de que tengamos ese elemento en común, o sea, es a un psicólogo le tienes que enseñar, para que pueda hacer UX, tiene que saber de diseño. Y a un ingeniero, para que pueda hacer UX o para que pueda ser parte de este campo, tiene que saber de diseño. O sea, de alguna manera el proceso de diseño es como nuestro lenguaje en común, aunque todos vengamos de disciplinas diferentes. Entonces, el proceso de diseño es algo muy sencillo. Es como, en algún momento Lulo lo presentó como el método científico, para negocios específicamente, pero es creo una manera muy intuitiva de entender cómo resolver un problema. Entonces, el proceso de diseño es un proceso que consta de dos grandes etapas separadas entre sí. Uno es el espacio del problema, en donde estás tratando de entender qué es lo que quieres hacer. Okay. Para no hablar de UX, que es, o sea, todos están, bueno, más bien, sí, la gente que conoce ese tema normalmente se imagina una interfaz o se imagina un iPhone o cosas así, o sea, porque todos lo imaginamos de manera tecnológica. Algo visual tangible, ¿no? Exacto, pero podemos irnos más para atrás, o sea, piensa en una silla, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Pues yo estoy muy incómodo sentado en el piso. O sea, necesito encontrar una posición más cómoda para sentarme, ¿no? Y entonces ese es el espacio del problema. El espacio del problema es observar que algo está pasando y decir, ¿por qué pasa así? ¿Por qué esto me estorba? ¿Esto me duele? ¿Esto me molesta? ¿Esto no me gusta? Y entonces, una vez que tienes identificado cuál es el problema, te pasas a otro espacio que se llama el espacio de la solución, en lo que haces es buscar diferentes iteraciones hasta encontrar algo que te ayude a resolver ese problema, ¿no? Entonces, es un proceso muy intuitivo, es un proceso que la humanidad ha hecho desde el principio de los tiempos. Lo que hemos hecho nosotros como disciplina de diseño es estandarizar el proceso y especializarnos en decir, yo soy la persona que viene y te ayuda a entender cuál es el problema y a proponerte una solución. No soy la persona encargada de crear la solución, soy la persona encargada de entenderla y de comunicarla y de conformarla y de hecho hacer esta actividad que se llama diseñarla, ¿no? Por eso le llamamos el diseño. Pero nosotros no somos los encargados normalmente de construirlas. Casi siempre los encargados de construirlas, pues, si habláramos de la silla, o sea, el diseñador industrial que diseña sillas, él no va a la línea de producción de la fábrica y mueve las máquinas y solda las cosas. O sea, él solda el prototipo. Él solda las primeras versiones, pero, o sea, el trabajo en masa lo suelen hacer otras personas. Lo mismo lo hacemos con diseño centrado en las personas. O sea, nosotros no creamos las aplicaciones, nos apoyamos de otros roles, como puede llegar a ser un desarrollador o un programador o un back, o diferentes roles que nos ayudan a crear la solución. Pero el proceso de diseño es el proceso de entender qué es lo que vas a hacer y por qué deberías hacerlo. Hasta aquí llega la primera parte de nuestra conversación con Adrián Solca. Escucha la segunda parte para conocer más acerca de User Experience. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así, llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.